Los tocamientos fueron voluntarios. Ella hasta lo pidió, o lo consintió, o lo dejó. No dijo nada. Y ella también lo ha tocado a él. Pero ahora quiere justificarse. Pero hay casos que sí. El hombre ha tocado a esa jovencita, o a esa adolescente, o a esa niña, o a ese niño, en contra de su voluntad. O lo ha hecho usando la astucia de la seducción a un niño, a una niña, haciéndole ver como que es un jueguito, o astutamente tocándole las zonas erógenas del cuerpo de la niña. Y las zonas erógenas son ciertas partes del cuerpo de una niña o de una mujer o de un hombre que le producen un placer sexual. Entonces el violador le toca como jugando esas partes a la menor o a la niña para producirle el deseo de tener más de eso. Y de esa manera logra una violación totalmente consumada. ¿Se da cuenta? Que el Señor reprenda, hermano. Entonces, la ley de Dios establecía pena de muerte al violador sexual. Pena de muerte. Amén. Versículo 26. Mas a la joven no le harás nada. A la joven que ha sido violada. No hay en ella culpa de muerte. Pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él halló en el campo, dio voces la joven desposada, la novia, y no hubo quien la librase. Y el degenerado la violó. En el campo, él se mete al campo y la joven está en el campo, está lejos de otras personas, está sola. Por eso que no conviene estar solo. Una persona está sola, se expone a muchos peligros. Y qué triste que una joven, hermano, que está en víspera ya de casarse, la violen. Y qué dolor que a tu novia, virgen, la violen antes de la boda. Y estos casos se daban y se han dado. Por eso que la ley de Dios establecía esto. ¿Cuántos adoran a Dios, hermano? Maravilloso el Señor. Y entonces la víctima de la violación no se le podía culpar de nada. Era inocente, ha sido violado. Uno no puede burlarse de una persona violada, ni culparle, ni hacerle sentir culpable. Esa persona ha sido atacada, siendo inocente. ¿Se da cuenta? Ella no ha seducido, ella no ha hecho nada de eso. Hombre, la ha atacado. Ella no, en ningún momento ha tenido el ser desleal a su novio. Hay mujeres solteras que las violan. Hay mujeres casadas que las violan. Hay ancianitas, yo conocí a ancianitas de 80 y pico de años que las han violado. ¿Y quienes violan niñas? Violan niños. Son unos monstruos. Y la ley de Dios dice que el violador era digno de muerte. ¿Se da cuenta? Es para que se dé cuenta que esto no es cualquier cosa. Es algo grave. Algo grave. ¿Y quiénes son los que aplicaban la pena de muerte? Eran las autoridades. Investigaban, averiguaban y le aplicaban la ley.
pena de muerte. Es lástima. ¿Qué edad tiene el violador? 18 años. ¿Qué hizo? Violó, pena de muerte. Y qué triste que tu hijo sea un violador. Qué triste que tu sobrino sea un violador. Que tu nieto sea un violador. Da tristeza, da dolor. Y a veces se vuelven violadores porque paran viendo pornografía. Y la pornografía los enciende de bajos instintos y descontrola la lujuria y los apetitos pecaminosos. Y entonces se lanzan a atacar y hasta violan a sus propias familias. Entonces, si tú estás viendo pornografía, bueno, yo veo pornografía, pero no le hago daño a nadie. No. La gran mayoría de estos violadores empezaron con la pornografía. Empiezan con eso. Y luego acaban violando a su hermanita, a su sobrina, a su prima hermana, violando a la vecina, a la hija del vecino, a la cuñadita, la hermana menor de su esposa, y la viola. Y hay quienes violan y amenazan. Si dices algo, te mato, dice. Y la viola una vez, y la viola dos, y la viola tres. Y hay personas que han sido violadas durante años. Y hay varoncitos, y tenemos testimonio, que han sido violados por el tío. El tío violaba a su sobrino desde que era un niño de 8 años, 7 años. Lo han violado durante 10, 20 años. Bajo amenaza. ¿Y cuánta gente que me escucha está sufriendo de violación por un familiar? Yo recuerdo una mujer que me decía que la violaba un policía en ejercicio. Y sacaba la pistola, le ponía en la cabeza y la violaba. Y le decía, si tú hablas, te mato a ti, mato a tu mamá y a tu papá. Y ella espantada. Y ella cada vez que el hombre la citaba, ella tenía que ir, porque tenía terror. Y este policía, con uniforme de policía, la violaba. Según declaración de ella. Y ella vivía atormentada. Y hay otras violadas por un juez, por un abogado, por un hombre rico, por el dueño de la empresa, por el dueño del restaurante. Y le dice a la trabajadora la viola o le hace tocamiento indebido. Y le dice, si tú hablas, yo tengo plata, yo tengo abogados, a ti no te van a creer, tú cómo te vas a defender. Y por el contrario, te voy a meter presa. No, nadie te va a creer. O sea que eres un violador y además amenaza, eres abusivo. Ten cuidado que Dios te va a matar en cualquiera de estos días. Porque a veces la justicia de los hombres no llega, pero la de Dios llega. Y llega bien, ¿eh? Llega bien. Si todavía viola y amenaza y se jacta de que él tiene dinero y que tiene amigos poderosos, que es una persona famosa, que es un magnate, que es una persona reconocida, que es un general, y viola a la empleada de la casa, la que le limpia la casa, la viola. Le dice, si tú dices algo, te mato. Si dices algo, diré que es una calumnia y te destruyo a ti y a toda tu familia. De que cállate. Y en religiones, hay líderes religiosos que se les ha descubierto violando a un montón de mujeres de su religión. Y le dice, y tienen mucho dinero, y tienen bufete de abogados, y hasta dicen, si tú me denuncias, Dios te va a castigar, porque yo soy el iluminado de Dios. Si tú hablas algo, Dios te castiga, más bien tu privilegio, que te he transmitido mi vida. Y viola sistemáticamente a todas las que congregan en su religión. Y escoge a ver hasta menores de edad, escoge hasta mujeres casadas. Y hay esposos que dicen, ay, qué privilegio.
que el iluminado me ha dicho que Dios le ha dicho que tenga sexo con mi esposa, que le va a transmitir energía espiritual a través del sexo. Y yo me siento privilegiado. Hasta yo mismo llevé a mi esposa para que esté toda la noche con mi pastor, con mi gurú, con mi reverendo, con mi sacerdote, con mi líder, con el jefe ahí de su secta satánica, porque esa secta es satánica, y la violan. Y luego al otro casado le dice, Dios dice que me des a tu esposa, Dios me dice que me des a tus hijas. Y hay sectas que paran por las calles haciendo publicidad a su religión. Si usted estudia la historia de sus fundadores, han sido violadores colectivos y tenían 16 esposas, 25 esposas, 42 esposas de todas las edades. Todos esos son engendros de Satanás. Y estos líderes religiosos son unas víboras, porque se aprovechan de la ignorancia. Y hasta le dice, Dios me ha dicho que esté contigo. Dios te va a santificar al estar contigo. Dios te va a premiar. Y si tú te rehusas, te vas a ir al tormento eterno. Y de esa manera se aprovechan de la gente hasta que Dios los agarra del cuello. Hacer eso, hermano, es una maldad grande. Es una maldición grande. Estar dentro de la iglesia, de una iglesia con la Biblia en la mano, y usar el nombre de Dios y hablar del Espíritu Santo, y que Dios me ha mostrado, que Dios me ha revelado, que tú tienes que estar conmigo para yo transmitirte energía espiritual. Tienes que tener sexo conmigo para que recibas el bautismo del Espíritu Santo, dice. Y las ignorantes dicen, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo, yo también quiero. Terrible, terrible. Y hasta le hacen creer que ese sexo no es pecado. No, esto no es pecado. Este es un culto a Dios. Ahí en un país, este hombre en el mismo templo, en la parte de atrás, donde estaba el altar, había puesto una cama. Y ahí decía él que Dios le había dicho que tenía que tener sexo con ciertas mujeres para que Dios las llene de su presencia, las consagre, las espiritualice. Y él le hacía creer que al tener el sexo era un culto a Dios. Y ellas pensaban que al estar teniendo sexo con este líder religioso, estaban dándole una adoración a Dios especial. Que eso no era fornicación, que eso no era lujuria, que eso era algo espiritual. Y las ignorantes lo creían. Que el sexo no es sexo. Y las manoseaba de arriba abajo y las tocaba de arriba abajo y le hacía creer que eso no es sexo. Eso no es sexo, ese es el amor de Dios. Y ha habido un líder religioso que hasta tocaba a los varoncitos y tenía sexo con los hombrecitos, diciéndole que Dios dice en la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y decía, Dios manda que nos amemos. Y con ese pretexto tenían sexo. Cuando Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, no está hablando de coito, no está hablando de sexo. Que el Señor reprenda. Los violadores están bajo la ira de Dios. Los violadores están bajo la maldición de Dios. Y hay violadores que se han escapado de la justicia de Dios, de los hombres. Pero de la de Dios nadie se escapa. Pastor, ¿y un violador tiene perdón? Si se arrepiente, si llora y grita, Dios lo perdona.
Pero si se arrepiente de verdad, Dios lo perdona. Ahora Dios le puede mandar una enfermedad fulminante y ahí se arrepiente, se muere, se va al cielo, pero se muere de todas maneras. Porque cuando uno hace maldades, te viene el castigo de Dios. Te viene el castigo de Dios. Físicamente hablando, te viene el castigo de Dios. Puede ser que tú le dices, Señor, sáname, y Dios te sana. Pero puede ser que Dios diga, mira, tu pecado te lo perdono, pero igual te vas a morir con esta enfermedad. ¿Se da cuenta? David cometió adulterio, se puso a llorar y Dios le dijo, tú te has metido a tener sexo con Betsabé. Y David lloraba y Dios le dijo, tú lo que has hecho eres digno de muerte, pero a ti no te voy a matar, pero a tu hijo lo voy a matar, a tu hijito, al chiquito, me lo llevo. Y David dijo, Dios es misericordioso, voy a meterme a ayunar, a orar, porque puede ser que me perdone. Y entonces el niño murió. Y David se paró del ayuno y dijo, ya no puedo seguir orando. Y le dice, pero ¿cómo? Cuando el niño estaba enfermo, ayunaba y oraba. Y ahora que te han dicho que se ha muerto, ya no oras. Que yo decía, quizá Dios tenga misericordia. Pero yo me di cuenta que Dios me aplicó la ley y ya se lo llevó. Por eso cuando usted hace maldad, no se juegue con Dios. Porque hay quien le dice, hago mi maldad, mato, violo, acuchillo y luego me arrepiento y no me pasa nada. No creas, hermano. Hay veces que uno llora y grita y pide perdón y Dios no te manda ni castigo físico ni castigo de ningún tipo. Pero hay veces que te dice, bueno, te perdono, ya está bien, te perdono, pero te viene este latigazo. Porque de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Con Dios no nos podemos jugar. Y más si usted conoce la ley de Dios. Más si usted conoce la Biblia. Más si usted ha estado acá sentado escuchando esta palabra. Y aprovecharte de una niñita, de un niño, de tu sobrinita, de tu nieta, de tu propia hija, de tu hijastra, de una persona con síndrome, de un niño con síndrome de Down, una persona con retraso mental o de un cieguito, una persona que está hasta en un hospital. Se ha descubierto personal médico y enfermeros que violaban de los pacientes. Y hace poco vi una noticia en un país donde el que le colocaba la anestesia a las mujeres que eran cesareadas, las violaba en plena cesárea. En plena cesárea, en un descuido de las enfermeras, en unos minutitos la violaban. Porque para violar no hace falta horas. En un minuto hay una violación. En un minuto puede haber una violación. Pero hubo enfermeras que sospechaban algo raro en este doctor. Pusieron una cámara y lo descubrieron, hermano. 20 años de cárcel. Personal médico que viola a sus pacientes. Religiosos que violan a los miembros de sus religiones. Autoridades que violan a sus subordinados. La noticia. En una institución policial, los policías más antiguos violan al nuevo. Sus propios amigos lo violaron. Eso es perversión, abominación. Que el Señor reprenda. Cuando algún hombre, 28 y ya acabo. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, es decir, que es soltera, no es novia, no está comprometida con nadie, y la tomare y se acostare con ella,
y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto lo humilló. No la podrá despedir en todos sus días. Aquí no es violación. Aquí vemos fornicación entre dos solteros. Quizás enamorados, o quizás él estaba enamorado de ella, o quizás ella de él. Como estos casos que se dan. O un enamorado relámpago, un enamoramiento relámpago. Ni bien se conocen. Amor a primera vista, como dice. Y se encuentran en el campo, no hay gente, o en una fiesta, o en un parque. Y ni bien se conocen, se besan, se agarran, se excitan y tienen sexo. Pero aquí más enfoca el lado de un hombre, un muchacho. Es el que se acerca, el que enamora, que coquetea, el que le habla, el que la convence. Y hasta le dice, quizá dame tu virginidad y me caso contigo. Y ella acepta. Y lo descubre. ¿De qué tienen que hacer en ese caso? Ya te aprovechaste de esa joven que actuó con ignorancia, que se dejó manipular por ti, que eres un lobo, seductor, acosador, enamorador. Hey, pastor, yo tengo ese don, un don de Dios. Hay quien dice que es don de Dios. Yo cuando enamoro a una mujer, me acepta, la convenzo. Eso no es don de Dios, eso es don del diablo. Y en la ley de Dios estaba eso. Si tú eras un hombre que se había aprovechado de una mujer en el sentido de que le habías fornicado con ella, no era una violación, pero la habías convencido de tener sexo, o le ofreciste cosas, la enamoraste con regalito y con cositas, porque hay hombres así que no violan. O sea, el violador es cuando lo hace a la fuerza. Otros usan otros métodos. ¿Qué es lo que usan? Le invitan a comer, le dan regalos, peluches, mazamorritas. Le sonríen, le dan perfume, se le acercan, la miran, le dicen que hermosísima es, eres bellísima. Yo recuerdo una joven que tenía en su rostro como un defecto físico, y un hombre, un muchacho, le decía, no existe en la faz de la tierra una mujer más hermosa que tú. Y le decía una cantidad de cosas como que ella era divina, era hermosísima a perfección. Era un acosador, era un aprovechado. Y la joven me dice, pastor, a mí nunca nadie en mi vida me había dicho que era hermosísima. Porque en verdad ni su rostro ni su cuerpo era estéticamente agradable. Y este hombre sabía eso. Y astutamente le dijo cosas que esa joven se descontrola y se le entrega. Y él se aprovecha de ella en la intimidad y le quita la virgen. Por eso hay que tener cuidado. Hay algunos que no te fuerzan, pero te seducen. Te seducen con perfumes, con regalos, con jueguitos, con sonrisas, con ofertas, con promesas, con miradas o con acercamiento. Cuando te conversa se te pega bastante. Te mira a los ojos de una manera erótica. Hay que tener cuidado. Y entonces este lobito le robó la virginidad. Yo recuerdo un amigo un compañero del barrio, que él me decía, él decía, yo enamoro solo a las vírgenes. Era un muchacho físicamente atractivo y él lo sabía, que las jovencitas lo miraban y lo buscaban. Y él aprovechaba eso.
Y él decía, a mí no me gustan las que no son vírgenes. Yo solo quiero vírgenes. Entonces yo las enamoro. Así nos decía. Yo las enamoro hasta que le quito la virginidad. Una vez que le quito la virginidad, ya se me va la gana de estar con él. Y la dejo. Y entonces me busco a otra virgen. Y estoy ahí detrás hasta que me acepta. Le quito la virginidad y me voy con una tercera. Y así he pasado 1, 2, 3, 4. Era un roba virginidad. Y parecía un galán de novela. Todas las jovencitas los miraban, se alocaban. Pero él solamente tenía eso. Solo quiero su virginidad y luego fuera. Y él le prediqué el evangelio. Y el demonio lo tiraba al piso. Y hermano, lo revolcaba y él botaba espuma por la boca. Y él me decía que sentía como un monstruo adentro que le arañaba por dentro. Y cuando llegaba a la boca lo ahorcaba y ahí botaba espuma. Y eso que tienes es un demonio. Porque hay que estar endemoniado para hacer lo que tú haces. Pero en el pueblo de Israel, cuando había uno con esa astucia de zorro, de que yo me aprovecho de la jovencita y luego me limpio la boca y la boto y me busco a otra, lo agarraban del cuello, ven para acá. Tú vas a pagar. Tienes que pagar. Pagar la dote. No era una dote, era como un castigo. Y además te casas con ella. La enamoraste, la ilusionaste. No, es que no me gusta, si es muy gordita. No, que es muy flaquita, yo solo lo he hecho por aprovechar. ¿Sí? Ahora te casas con ella y pídele a Dios que te enamores. Pónganse de pie, hermano. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado tu nombre. Eres un Dios poderoso. Eres un Dios grande. Si quieres una oración, levanta tu mano. Esta es la palabra de Dios, hermano. Para que nos demos cuenta las maldades que se han hecho en el pasado y aún se hacen en el presente. Y los cuidados que tenemos que tener. Y el respeto a la pareja, al novio, a la novia. Y Dios no se agrada cuando usted es un picaflor que enamora a una, enamora a otra, enamora y deja corazones rotos por todos lados. Y hasta le robó la virginidad a una joven. Eso es cobardía. Eso es cobardía. Lo ideal, que usted le robó la virginidad a una persona, a una joven, cásate con ella entonces. Eso es lo ideal. Pero hay veces, tampoco se puede poner esto como una ley genérica, porque hay quienes se casan y no les importa abandonarla y engañarla y golpearla porque no la ama. Pero lo correcto, que usted ha deshonrado a una mujer, se ha aprovechado hasta de una jovencita que era de casa, de familia, honorable. Hay que comportarse como un caballero. Y lo ideal fuera que se case. Y más si la ha embarazado ya. Pero tampoco podemos poner una ley, porque hay veces ese hombre no conviene. Aunque tu hija ha fornicado con ese compañero de colegio, con ese compañero de la universidad, del centro de estudio, del trabajo o de la religión, ha fornicado, le ha quitado la virginidad o le ha embarazado. A veces los padres dicen, ya, que se case, que se case. Bueno, eso fuera lo ideal. Pero si ese hombre es un vicioso, es un hombre malvado, que no la ama,
tampoco podemos nosotros aconsejar que se case así, porque la va a abandonar, porque van a estar en un infierno matrimonio. Pero si ese hombre se arrepiente y cambia y promete que va a amar a Dios y va a amarla a ella, a buena hora que se casen, porque Él es el que le ha robado la virginidad. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado tu nombre. Te pido que nos ayude, que nos guarde, que nos bendiga, que nos llene de tu presencia. Oh Señor, tu gracia, tu gloria y tu misericordia llene nuestra vida, llene nuestro corazón. Señor, tú eres poderoso, tú eres santo, tú eres sabio. Fortalece nuestras vidas. Llénanos de tu Espíritu Santo. Mira cuánto caos hay en la sociedad por abusos, por violaciones, por supuestas violaciones, por adulterio, por traiciones, por infidelidades. Señor, cuánto dolor hay en la humanidad, en los hogares, en los jóvenes, los adolescentes, hombres que se aprovechan de las mujeres, las ilusionan, las tocan, las deshonran, las botan, embarazan mujeres por aquí, embarazan mujeres por allá, mujeres también que son tramposas, engañadoras. Señor, mujeres que codician hombres casados porque tienen dinero, porque tienen buen carro, porque tienen un buen trabajo. No le importa destruir una familia y se empeñan en atrapar a un hombre casado con hijos, y hombres que enamoran a mujeres casadas solo para pasar una diversión de un día, de una noche, de unas horas, de unos minutos, y no les importa que cuando el esposo se entere, ese matrimonio se va a destruir para siempre y esa mujer va a quedar sola, arruinada para siempre. Pon tu mano de poder, de misericordia. Señor, tú eres misericordioso. Si el violador, si el adúltero, el fornicario se arrepiente a tiempo, tú lo perdonas, porque tú viniste a salvar al más vil pecador. Pero mira cuántas familias heridas, cuántas mujeres con el corazón destrozado porque han descubierto las traiciones, han visto la foto, han visto los videos, han visto las llamadas telefónicas, han abandonado a sus hijos, se van detrás de otra y no le interesa.